Pues vamos al Cantar, en el capítulo 5 lo dejamos, verso 2 es donde empezamos. Y vamos a leer desde el 5:2 hasta el 6:12. 6:12 es donde dejamos la lectura para mañana, que acabaremos, Dios mediante, este libro, este poema del Cantar de los Cantares. Vamos a comenzar donde lo dejamos, en el capítulo 5 del Cantar, en el versículo 2. Dice así: Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío. Mis cabellos de las gotas de la noche. Me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado, y mis manos gotearon mirra, y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado. Y tras su hablar salió mi alma, lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Me hallaron los guardias que rondean la ciudad, me golpearon, me hirieron. Me quitaron mi manto de encima, los guardas de los muros. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. ¿Qué es tu amado más que otro amado? O la más hermosa de todas las mujeres. ¿Qué es tu amado más que tu amado, que así nos conjuras? Mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10.000, su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos, negros como el cuervo, sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas que se lavan con leche y a la perfección colocados, sus mejillas como una era de especias aromáticas, como flagrantes flores, sus labios como lirios que destilan mirra fragante, sus manos como anillos de oro, encastados de jacintos, su cuerpo como claro marfil cubierto de zafiros, sus piernas como columnas de mármol, fundadas sobre basas de oro fino, su aspecto como el Líbano, escogido como los cedros, su paladar dulcísimo y todo él codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. ¿A dónde se ha ido tu amado, oh la más hermosa de todas las mujeres? ¿A dónde se apartó tu amado? Y lo buscaremos contigo. Mi amado descendió a su huerto, a las eras de las especies, para apacentar en los huertos y para recoger los lirios. Yo soy de mi amado, y mi amado es mío. Él apacienta entre los lirios. Hermosa eres tú, oh amiga mía, como Tirsa, de desear como Jerusalén, imponente como ejércitos en orden. Aparta tus ojos de delante de mí, porque ellos me vencieron. Tu cabello es como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad. Tus dientes como manadas de ovejas que suben del lavadero. Todas con crías gemelas, y estéril no hay entre ellas. Como cachos de granadas son tus mejillas detrás de tu velo. 70 son las reinas y 80 las concubinas, y las doncellas sin número. Mas una es la paloma mía, la perfecta mía, es la única de su madre, la escogida de la que la dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada. Las reinas y las concubinas y la alabaron. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Al huerto de los nogales descendí a ver los frutos del valle y para ver si brotaban las vides, si florecían los granados. Antes que lo supiera, mi alma me puso entre los carros de Aminadab. Hasta aquí nuestra lectura de la palabra de Dios. Vamos a pedirle que Él nos hable, vamos a dirigirnos a Él. Oh Dios, necesitamos oír tu voz, porque en tu palabra está la vida. La palabra que ha hecho todo lo que nos rodea y que nos ha conformado, nos ha dado el aliento y el suspiro vital por el que hoy respiramos y esta mañana amanecimos. Señor, te queremos rogar y suplicar que tú vuelvas a insuflar por tu espíritu nueva vida. Ánimo, Espíritu Señor, que nos lleve a una novedad en nuestra realidad, de tal forma que veamos nuestras vidas cambiadas y transformadas. Porque si tú no nos cambias, ¿quién va a hacerlo, Señor? No tenemos otra esperanza que la que viene de ti, en la vida y en la muerte.
Señor, dependemos de ti, confesamos delante de ti nuestra necesidad de ti. Y sabemos, Señor, que a ti te ha placido darnos la vida por medio de tu Espíritu a través de tu palabra. Cuando tú hablas ocurren cosas. Señor, igual que en el principio se oyó tu voz y todo fue hecho. Así en esta nueva creación, cada vez, Señor, que tu palabra es proclamada y anunciada, tu Espíritu la acompaña y recrea todas las cosas. Haz así, Señor, de nuestra vida una nueva obra que pueda mostrar, Señor, la realidad de tu gloria. Señor, sabemos que te place hacerlo solamente, Señor, por la palabra de Cristo Jesús, cuya voz también percibimos por los profetas y apóstoles en este libro, que es por él, Señor, que tú te diriges a nosotros, que nos llamas, que nos hablas y que haces todas las cosas nuevas. Te lo pedimos por causa suya, en nombre de Jesús. Amén. Los cuentos sabemos desde niños que suelen acabar siempre estas historias de amor con que fueron felices, antes decían, y comieron perdices. Ya no sé si lo añaden como conclusión, pero sabemos que la historia sería muy diferente si continuara. Lo que ocurre siempre, the end, aparece en las películas, el final, justo cuando comienzan los problemas. Y no sabemos lo que ocurrirá a la mañana siguiente y en el tiempo después. Pero sin duda que el príncipe encantador no será tan encantador como le parecía a Cenicienta al principio y resultará ser bastante molesto y difícil de aguantar. Y lo mismo podríamos decir de Blancanieves, ¿sí? De la Bella Durmiente, que sin duda estará demasiado durmiente para lo que su amado espera. Y sin duda podríamos decir que todos estos personajes, si viéramos lo que hay detrás de su gran historia de amor, nos mostrarían sus grandes faltas y necesidades. Sin duda que la bestia requeriría determinado consejo premarital que no sería suficiente para tratar ese monstruo que tiene en su interior y que todos tienen que enfrentar cuando conocemos la realidad de quiénes somos, el uno al otro. En esa revelación, Apocalipsis, en un sentido, podríamos decir que es el matrimonio. El matrimonio es una realidad tan difícil porque pone en evidencia lo que somos. De alguna manera, ante otros podemos aparentar, ocultar otra cosa, cuidamos las palabras, las apariencias, pero si hay alguien que nos conoce, sin duda la persona que más cercana está a nosotros es aquella con la que convivimos. Y esa persona, desde luego, sabe quiénes somos. A ella no le podemos ocultar y engañar esa realidad. Y eso es una experiencia dolorosa. Por esto es que el matrimonio es una experiencia tan difícil también para muchas personas. No solamente es una fuente de placer o de alegría, sino que es realmente arduo. Y nuestra historia nos muestra también, como toda la Biblia, en su tremendo realismo, ¿no? El desencuentro también que hay después de la boda. Si celebrábamos ayer esas bodas del Cordero, en la cual finalmente entra su novio en el huerto, que es como podríamos realmente describir a esta su amada. No hemos hablado, claro, mucho se ha explotado de ese tema, ¿no? Del huerto cerrado y de los consejos que podían darse de preparación al matrimonio, de prevención y de advertencia, pero hemos querido evitar este tema para concentrarnos realmente en lo que es el objeto de este cántico de amor, que es el amado Cristo Jesús, también a quien apunta ese hijo de David, que no es Salomón, sino alguien mayor que Salomón. La escena que encontramos hoy aquí es de nuevo algo casi onírico, tiene un poco de sueño, ¿verdad? Muchos han pensado, claro, que esto olvidan que eso es un lenguaje poético y creen que lo que ocurre aquí ocurrió realmente, que esta mujer saldría de su cámara en medio de la noche, se encontraría con los guardas de la ciudad, fue golpeada, pero estamos ante una poesía y por lo tanto, aunque sea o no un sueño, utiliza ese lenguaje, si se fijan en el versículo 2, yo dormía pero velaba en su corazón. Bueno, el corazón en el hebreo siempre implica también la mente, una actividad intelectual. Es ese estado de duerme-vela que tenemos a veces al acostarnos, ¿no? Y al despertarnos, en el cual uno está entre medio, ¿no? Estás entre el mundo de los sueños y la realidad total, intentando despertar, amanecer a ese nuevo mundo. Y en ese estado de inconsciencia muchas veces se producen las manifestaciones más claras de lo que son nuestros deseos, nuestras angustias, nuestras frustraciones. Son las cosas que nos llevamos a la cama, que basta poner la cabeza sobre la almohada, que saltan todas ellas a la vez y vienen todas las preocupaciones al mismo tiempo. Y nos damos cuenta realmente de la realidad de nuestra vida.
Y está así la amada ya en su lecho de matrimonio cuando escucha otra vez la voz del amado. La voz del amado que llama en la puerta y le dice, ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío. Otra vez está fuera y ella está dentro. Y lo que encontramos aquí es la realidad, la sorpresa de que ella lo que utiliza es la razón de su falta de ropa, de estar desnuda para abrirle la puerta. Y en ese desencuentro por el cual no sabemos cómo se encuentra fuera, no sería el primer hombre que se había quedado fuera de su dormitorio por algún problema o discusión, pero de cualquier forma no le quería dejar entrar. Y luego se arrepiente. Inmediatamente vemos en el versículo 4 que ante la insistencia de él, que dice en la Reina Valera, esta maravillosa traducción que tiene este poema aquí, decía Muñoz Molina cuando le dimos el premio de amigo de los protestantes, que no conoce realmente nada parecido en la lengua castellana al poema del Cantar de los Cantares en la versión de Reina Valera, ¿no? Y dijo que era una de sus partes preferidas de esta traducción de la Escritura. Sí, me parece que el mayor homenaje que podemos hacer, desde luego, no solamente a estos nuestros padres en la fe que nos han dado esta traducción, sino a nuestro idioma, la lengua, que debemos amar más de la que muchas veces muchos parecen ignorar, es reconocer realmente la belleza de esa traducción que encontramos aquí. Y lo que pone la ventanilla es una imagen mucho más literal, claro, que lo que sería la rendija que de hoy en día dejan las puertas, que anteriormente yo recuerdo cuando era niño se ponían cadenas, si recordáis, para cuando se abría la puerta no entrar. La imagen es como alguien que pone una mano, que pone el pie, como se ponía muchas veces en las películas cuando alguien quería entrar en una casa, pero literalmente, claro, no es esa rendilla, sino es la ventanilla, lo que se utilizaba para ver quién estaba fuera. Y ante su insistencia, ¿no? Vemos que aunque ella ha dicho que está desnuda, lavada, se ha lavado los pies, no quiere volver a la puerta y abrirle, su corazón se conmueve. Lo que vemos en el versículo 4 es que hay una inquietud interior en ella, ¿no? Se siente confusa y entonces se levanta en el versículo 5, sin más explicación, para abrir a su amado. Y todo en ello expresa el deseo de reencuentro con él. La imagen de las manos goteando mirra es una expresión realmente de deseo que llega hasta la manecilla del cerrojo en su goteo. Y al abrir se encuentra con que su amado, versículo 6, se ha ido. Había ya pasado. Y tras su hablar, tras su voz, es que sale su alma. Nos encontramos con otra de las persecuciones de este libro, ¿no? Por esto es que decía que este es más bien una historia y un libro de anhelos, de deseos, y no tanto de lo que nosotros gozamos o disfrutamos en este momento. Esto lo entendió muy bien el místico, ¿no? Fray Luis de León, cuando nos describe también en sus poemas, ¿no? Ese anhelo y deseo que él también entiende que está en ese amado que vemos en Cristo Jesús. Y la realidad de esa búsqueda una y otra vez nos ha intrigado. Decía Agustín, el gran padre de la Iglesia, que cuando buscamos a Dios es que Él ya nos ha encontrado. Y la realidad es que bíblicamente hablando no hay buscadores. Nosotros decimos a veces que alguien está buscando porque está en esa fase, ¿no? Que muchas veces la gente se acerca a las iglesias. En mi época le llamaban ser un contacto de la Iglesia, ¿no? Esta expresión siempre me parecía muy curiosa, de ser contacto, ¿no? Hoy en día ya se relacionaría con otras cosas, ¿no? Pero el contacto era el mejor momento de estar en la Iglesia, ¿no? Porque todo el mundo te recibía muy bien, ¿no? La gente estaba muy contenta de tenerte, ¿no? Y no eras ni una cosa ni otra, ¿no? Estabas allí en esa fase de acercamiento y veías un poco el mejor lado de todo, ¿no? Y vemos que muchas veces las personas están intrigadas, acercándose, simpatizantes, no sabemos muy bien dónde se encuentran, ¿no? Y les llamamos buscadores. Pero claro, bíblicamente realmente no hay buscadores. El que busca a Dios realmente, auténticamente, es que ya la ha encontrado. Dios está obrando en su vida. Porque Dios nos busca, nos dice el apóstol Juan, mucho antes de que nosotros nos demos cuenta que Él nos ha encontrado. Nos ha buscado allá donde estamos, donde nos encontramos, lejos,
como aquellos que interpretan esta mujer amada lejos de esta tierra de Israel, hija de Faraón. Podría ser que Dios la hubiera llamado desde tan lejos. Lo cierto es que todos nosotros éramos ajenos, extraños, totalmente ausentes de ese su pueblo y su propósito escogido con aquellos que forma esa nación del pacto sobre la cual reina aquí el Hijo de David. Y somos llamados por su voz. Una y otra vez, claro, han hecho bien los predicadores y todos los que han meditado en este texto en prestar atención a las continuas referencias al sonido de su voz. Dios nos llama por su palabra. Y decir esto hoy, 500 años después de la Reforma, es importante para entender lo que significa nuestra propia identidad. Nosotros creemos que Dios habla y que Dios habla al hombre hoy, pero lo hace por su palabra y por su espíritu. Y su espíritu actúa por medio de su palabra, a través de su palabra. No podemos separar su palabra de su espíritu. Igual que habló desde el principio y donde no había nada, todo fue creado, formado por la sola voz de nuestro Dios. Así también en esa nueva creación es por la sola voz también de Dios por medio de Cristo Jesús, que hace con su espíritu nuevas todas las cosas, como en esa visión del valle de Ezequiel, en que los huesos van tomando carne y van formando con todo su realidad corporal y física, solamente por la pronunciación de las palabras de Dios que dan vida por medio de su espíritu. Y es por esto que el ejercicio que estamos haciendo estos días es tan sumamente provechoso. Porque es cuando nos acercamos a su palabra, cuando meditamos en ella, que ocurre algo en nuestra vida. Y esto tal vez no seamos conscientes en algunos momentos de nuestra vida, de hasta qué punto está relacionado lo que Dios está haciendo en nosotros con su palabra. Pero es lo que Él nos enseña y es lo que debemos conocer y saber. Que por eso, por muy mal que estemos, por muy lejos que nos parezca que estamos de ese Dios, por muy grande que parezca nuestro pecado y que sea una barrera y obstáculo tal que no podamos acercarnos a Él, nunca, nunca, nunca dejes de escuchar su palabra. Esa es exactamente la tentación del maligno, que cierres este libro, que lo ignores, que olvides en una estantería, que no vayas nunca más a las reuniones, ni escuches la predicación del Evangelio, que no tengas ya contacto con ella, porque mientras su palabra suena, mientras su voz nos llega, hay esperanza. Da igual lo lejos que estamos, da igual lo fríos e indiferentes. Su palabra nos llama a la puerta una y otra vez, y el eco de estos versículos claramente nos lleva a las palabras de Cristo en Apocalipsis. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Y a quién se lo dicen estas conocidas palabras que tantas veces citamos de la revelación final? A la iglesia de la Odisea. Una iglesia que no es ni fría ni caliente, tibia. Por eso dice que el Señor, si no se arrepiente, la vomitará de su boca. Si sientes que ese frío invernal ha totalmente dominado tu alma, si te parece que estás estos días aquí y realmente no sientes lo que debieras sentir, si tu impresión hoy es que has perdido ese primer amor y ya lo que parece dominarte es la indiferencia, lo que necesitas es más de su palabra y no menos. Lo que necesitas es esa esperanza que Dios nos da por la obra de su Espíritu, de ganar nuestro corazón por medio de esa su voz. Cuanto más escuchamos su voz, más somos cautivados por ella. Es así como Dios nos muestra y nos revela la belleza aquí también de su amado. Todo este cántico maravilloso al amado de Dios, ¿de dónde surge? Nos dice Isaías que cuando viniera aquel que se había profetizado y anunciado, aquel del linaje de David, aquel que sería ese siervo finalmente, que llegaría a nuestro mundo y que hoy celebramos, Cristo Jesús, no habría en él apariencia que fuera de atracción a nosotros. No habría belleza, no habría algo en verle a él que realmente nos cautivara. Esta es la gran mentira de aquellos que piensan, bueno, yo creería en Jesús si estuviera allí entonces, si le viera, si pudiera ser testigo físico, material de la realidad de quién es Él. Lo que Dios nos muestra en su palabra es que si no es
por su propia palabra y su espíritu, no veríamos la hermosura que hay en él. Es por eso que sus contemporáneos le rechazan, le desprecian, le insultan. ¿Cómo podrían hacerlo si vieran en él algo de lo singular o especial que hubo en el Señor Jesucristo? Lo hicieron porque Dios, por medio de su palabra y de su espíritu, no les había mostrado la maravilla, lo asombroso, lo realmente único que es el Señor. Y lo había convertido así en objeto de nuestro amor. Porque su palabra nos seduce, nos enamora. Y no hay un contexto mejor que utilizar este lenguaje que aquí, en el Cantar de los Cantares. Porque nos muestra que en el fondo la fe es una cuestión de corazón. Y sabemos lo difícil que son estas cosas. Tú te puedes proponer querer a alguien, sí, yo quiero amar a esta persona. La quieres ver con buenos ojos, haces fuerza de voluntad, yo voy a hacer todo lo posible para realmente poder amar a esa persona. Pero por mucho que te lo digas, ¿no? Por mucho que te esfuerces, qué difícil es realmente amar a alguien simplemente por un acto de voluntad. Porque sabemos que las cosas del corazón funcionan de otra manera. O tú quieres una persona o no la quieres, ¿no? O sientes eso o no lo sientes. No es una cuestión realmente que te puedas afanar y esforzar en ello. Y así Dios, por medio de su Espíritu Santo, produce afectos en nuestro corazón que no estaban. Como aquellos creyentes en la Odisea, vivimos en esa frialdad e indiferencia por la cual Cristo no es nada para nosotros. Como tantos en estos días que nos rodean hoy, para ellos, ¿quién es la persona de Jesús? Sencillamente un desconocido. Alguien que no tiene nada que ver con sus vidas. Es solamente cuando escuchan su palabra, cuando el Espíritu de Dios obra en su vida, que realmente pueden descubrir la realidad de quién es Él. Y es por eso que el Evangelio vemos que es Cristo Jesús. Es la buena noticia. Lo que Dios es para nosotros por medio de su Hijo. Y eso es lo que somos llamados a creer. Eso es lo que su voz nos muestra y nos revela. La realidad de quién es Él. Y aquella amada cuando se levanta y no le encuentra, lo que descubre en la ciudad, en ese su sueño o en este poema, como queramos expresarlo, es la realidad brutal de este mundo. Es golpeada y herida, versículo 7. Le quitan el manto de encima, en lo que parece casi un intento de violación, los guardas de los muros. Probablemente la toman como una ramera, como una prostituta. Se ve humillada en esa búsqueda. Esta es la realidad una y otra vez también cuando, intentando seguir su voz, nos encontramos con la incomprensión, pero también el rechazo, la violencia, la brutalidad de este mundo. Como en el Progreso del Peregrino, ese otro maravilloso texto poético en el cual Bunyan, el gran pastor bautista, nos describe la vida cristiana. Nos dice que es ante la visión gloriosa, finalmente, de la ciudad que es su destino, que surge la mayor angustia, en medio de ese valle de la duda y en medio del castillo de la desesperación. Surge esa inquietud que vemos aquí en el personaje femenino de nuestra historia, porque ha visto ya, se ha mostrado y alumbrado ante sus ojos la realidad de quién es su amado. Está incluso unida a Él. Vemos que hay un compromiso claro, un matrimonio que se ha celebrado, pero está también la distancia, en la cual surge todo ese conflicto que implica vivir en este mundo y no ser de Él, pertenecer nuestro corazón a nuestro amado y estar Él a la diestra de Dios, lejos de nosotros tantas veces nos parece. Y nos dice que al dirigirse a su coro de corifeas, los doncellas de Jerusalén, le pregunta si hallan a ese amado, que le hagan saber que está enferma de amor. Tremenda la expresión, ¿verdad? Es una descripción clara realmente de cómo uno es consciente del amor de una persona cuando le falta. Qué terrible es esto, ¿verdad? Podemos pasar toda nuestra vida con alguien y es cuando esta persona se nos va, cuando la perdemos,
que realmente empezamos a valorar lo que era para nosotros. Somos así de miserables, tan profundamente egoístas, ¿no? Que cuando nos acostumbramos a alguien, damos por supuesto, por obvio, su presencia, contamos realmente con que va a estar allí siempre con nosotros y solamente cuando esa su presencia es cortada de nosotros nos damos cuenta de lo importante que era esa persona. Nos ha ocurrido con nuestros padres, a muchos, ¿no? Que cuando los hemos perdido nos hemos dado cuenta quiénes eran realmente para nosotros. Y cuando vivían apenas pensábamos en ellos, ¿no? Y así nos ocurre con todos los que amamos. Es cuando nos enfrentamos a su ausencia que valoramos realmente la realidad de quién es Él. Y esto le ocurre aquí a la amada. Ella se da cuenta realmente lo que necesita todo su anhelo profundo y deseo de su presencia, de tenerle a su lado, de poder aferrarse y asirse a Él. Es así como Dios también permite, como tantos expositores de este libro han mostrado en el pasado, que haya momentos, tiempos en la vida del creyente en que percibimos lo que también el místico castellano llamó la noche del alma. Esos momentos en los cuales parece que en medio de esa oscuridad en la que se encuentra la amada, nos es privada de alguna manera la presencia sentida de Dios. Esto no es solamente una idea mística católica, ¿no? La encontramos también en toda la tradición evangélica. Desde los puritanos en adelante, son muchos los que han escrito cómo Dios trata también con el ser humano en fases y periodos en los cuales percibimos la presencia de Dios de modo diferente, distinto. Y la imagen que aquí se nos muestra es para mí muy clara, que es la del matrimonio. El matrimonio también no es una historia lineal, que tiene un mismo desarrollo. El matrimonio, como sabemos, es una aventura. Cuando tú te unes a esa persona, realmente no sabes con quién te casas, ¿no? Como alguien ha dicho, todos nos casamos con la persona equivocada, en el sentido en que nunca es la persona que habíamos imaginado originalmente. No era el objeto de nuestros sueños y deseos. Es, como en la conocida historia del patriarca, ¿no?, la que descubrimos a la mañana siguiente cuando vemos que no era la persona con que creíamos que nos habíamos casado. Y esa es la realidad. Todos cambiamos. Ninguno somos lo mismos que el día que en esa boda nos unimos nuestras vidas a esa otra persona. Somos diferentes, igual que la otra persona es distinta. Y nuestras vidas pasan también a lo largo de ellas por momentos muy distintos. Momentos de enfermedad, de prueba, de crisis, de dudas, de confusión. El matrimonio es para pecadores. Si alguien realmente tiene dudas respecto a esto, la Escritura no nos deja ningún lugar realmente a la duda para ello. Es una unión de pecadores, en la cual se vive también, en cierta forma, una analogía de lo que es la relación de Dios con nosotros como pecadores. Porque somos ciertamente seres humanos, pero caídos. Somos justificados por la fe, pero también pecadores. Y somos justos, como decía Lutero, al mismo tiempo que pecadores. Y tenemos que tener siempre esa visión realista de las cosas. Porque si el pecado no entra en nuestra visión de la vida cristiana, vivimos realmente en otro mundo, en otra realidad. Tenemos siempre que enfrentarnos con el hecho de que igual que nosotros somos pecadores, la persona con la cual estamos unidos igualmente lo es. Y por lo tanto es un camino de pecado y reconciliación, de confesión y de perdón. Es un camino en el cual continuamente nos enfrentamos a nuestras miserias, ¿no?, y nuestras vergüenzas, igual que lo hacemos en esa unión íntima el uno con el otro. También es la historia de nuestra relación con Dios. Y esto es sobre todo de lo que el cantar nos quiere también expresar en este lenguaje poético. La realidad de que nuestra vida no es un camino ascendente en el cual vamos cada vez más cerca de Dios, perfeccionándonos y haciéndonos cada vez más a la imagen de Cristo Jesús. Es un camino de subidas y bajadas. Es una realidad llena constantemente de cambios y contradicciones. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es volver una y otra vez al principio, a esa cruz del Señor Jesucristo, donde Él ha tomado todas nuestras vergüenzas y miserias y nos ha hecho suyos. Y nos ha dicho a todos nosotros, amada mía, tú eres mío.
Y nosotros hemos sido también de esa forma entregados a Él, ganados por su amor, totalmente cautivados por esa su increíble manifestación realmente de afecto por nosotros. Fijaos que donde debemos volver siempre, donde está el comienzo, no es nuestra historia de conversión. Este es el problema muchas veces que tenemos en la tradición evangélica. Hemos hecho nuestra cultura del testimonio, en la cual la gente te cuenta su vida, ¿no? Como hace 30, 40 años, 10 o 5, ha conocido al Señor. Y se cree que todo gira en torno a eso, a esa experiencia, en volver a aquel momento y cuando llegan los problemas, cuando aparece el pecado en su vida, ¿se había convertido o no se había convertido? ¿Qué había pasado realmente? Donde tenemos que volver no es al momento de lo que ocurrió hace 17 años, sino donde estamos ahora. Lo que al Señor no le importa no es lo que ocurrió hace tanto tiempo cuando tú le conociste. Lo que al Señor le importa es cuál es tu afecto, cuál es tu corazón, cuál es tu amor por Él, ahora, hoy. Y esto es lo que una y otra vez encontramos en la Escritura. Somos lo que somos en este momento, no lo que hemos sido o lo que podemos conocer de Dios en el pasado, sino lo que de ahora de Él sabemos. Y por eso lo que debemos es volver a Cristo Jesús. No a esa experiencia, emociones, sentimientos, la vivencia de ese momento, sino la realidad de quién es Él hoy, aquí, ahora. Y eso es lo que Él quiere mostrarse a nosotros en nuestra vida por medio de su palabra, en la realidad de quién es Él para nosotros hoy. Y no hay otra forma cuando caemos de levantarnos y de volver a caminar que ir a Cristo Jesús. No sirve simplemente evocar lo que ha sido nuestra experiencia o testimonio del pasado. Es la realidad viva de quién es Él, crucificado. Y el Señor Jesucristo no quedó en aquel madero, fue puesto en una tumba, como hoy recordamos, sábado de gloria. ¿Por qué el Señor gustó la muerte? Conoció la realidad fría y gélida de aquel sepulcro. Nos dice la Escritura una y otra vez que es porque Él quiso probar lo que nosotros, cada uno, vamos a conocer y experimentar. La única certeza que traemos a este mundo es que igual que venimos, un día acabaremos igualmente en esa caja, sin excepción, todos y cada uno de nosotros, creyentes y no creyentes. Y Dios nos ha mostrado tan grande amor que al hacerse como uno de nosotros, Él ha querido sentir, experimentar, vivir por sí mismo la realidad fría y terrible de esa muerte. Y es por eso que en este día recordamos que aquel que murió en la cruz fue sepultado. ¿Os habéis preguntado por qué el credo apostólico incluye esta afirmación? ¿Qué hay de significativo o de excepcional en el hecho de que Jesús fuera sepultado? Entendemos que Él murió, que resucitó, que ascendió a los cielos. Pero ¿cuál es la buena noticia de saber que Cristo Jesús fue puesto en una tumba? Fue colocado en el sepulcro. Sabéis, es como la madre que quiere darle a su niño un jarabe difícil de tragar, que realmente tiene cerrada la boca y no quiere probarlo. Y ella misma va y lo acerca a sus labios y lo toma. Eso es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Él ha dicho, la muerte es la negación de todo lo que es la vida que yo he creado, para lo que yo te he hecho. Pero yo voy a probarla, esa misma muerte, yo mismo, para mostrarte cómo puede cambiar incluso la experiencia de nuestra partida de este mundo por la experiencia de Cristo Jesús. La tumba de Cristo Jesús hace que nuestra propia tumba sea diferente. La realidad a la cual todos nos enfrentamos, que igual que estamos en este mundo hoy, un día tenemos que dejarlo, es solamente cambiada y transformada por Cristo Jesús. Es como en aquellas historias de C.S. Lewis, como si fuera un armario que tiene una puerta por detrás, asombrosa y maravillosa. Como si ese féretro tuviera una salida misteriosa, por la cual lo que se abre es la entrada a un mundo maravilloso. Así el Señor Jesús nos muestra, por medio de su tumba, que esto es simplemente el acceso y la entrada a la verdadera vida. Y Él ha querido también darnos de esa forma testimonio de ese anhelo y deseo aquí que encontramos en este poema,
por nuestro amado. Y hace la gran pregunta que todos debiéramos hacernos: ¿qué es lo que hace de excepcional, de especial a este amado de otros amados? Hay muchos amores que podemos tener en la vida, hay muchas pasiones, hay muchas simpatías y afectos, pero ¿qué es lo que hace realmente a este amado distinto a otro amor que podamos conocernos? Nos dice aquí en esta pregunta que la comparación que encuentra, le faltan casi palabras, imágenes para expresarlo. Algunas, incluso cuando las analizamos, nos parecen contradictorias. Claro, por un lado, nos dice que su cabeza es negra como si fuera un cuervo. Realmente son pelos oscuros. Sin embargo, le describe como blanco y rubio. No por el color del pelo, sino por el esplendor, el brillo. Es como una imagen luminosa realmente lo que está diciendo. Pero intenta por medio del lenguaje evocar todo ello. Los ojos vivos como palomas junto a esos arroyos de agua que se lavan con leche a perfección colocado. Las mejillas como era de especies aromáticas, labios nuevamente como lirios que destilan mirra, anhelando esos besos, manos como anillos de oro, engastados de jacinto, y un cuerpo como claro marfil cubierto de zafiro, piernas como columnas de mármol, fundadas sobre basas de oro fino y aspecto, nuevamente como los árboles, en este caso del Líbano, los cedros, y su paladar, nuevamente el sabor de su boca, dulce, todo él codiciable. Así es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. Acaba este capítulo 5. Lo que vemos aquí es esa visión deslumbrante totalmente de aquel que es objeto de su amor y de su afecto hasta la locura. Como hemos leído en el versículo 8, está enferma de amor. Y todo lo que le rodea a él le produce esa fascinación. Este es el gran problema que muchas veces tenemos en la vida. No sé cuál es tu estado o tu situación hoy, pero estamos tan acostumbrados a estas cosas. Las hemos oído tantas veces que son como un disco rayado, como los antiguos discos, ¿no? Que realmente ya no nos dicen nada. Son palabras hechas, estereotipos, todo lo que forma una jerga que pierde su sentido y su significado. Y solamente hay una cosa que puede cambiar todo aquello tan familiar en nosotros por el asombro y la maravilla de quién es Él. Y es la obra de Dios por su Espíritu. Él es el que hace pedazos ese disco rayado y nos muestra el asombro de quién es Él, la realidad de quién es el objeto de nuestro amor en toda su belleza y comprensión. Y esto es, como nos dicen nuestros antepasados en la fe, por medio de la fe. No hay otra manera de ver la gloria de Cristo Jesús, entonces como ahora, que por la fe. Los evangelios, en cierta forma, es un testimonio bastante extraño. Quiere convencernos del valor de esta persona, pero lo que nos cuenta es el rechazo que hay de él. Una y otra vez lo que describe cada uno de los 4 evangelios es como no ven nada especial en el Señor Jesús la mayor parte de sus contemporáneos. Le dan la espalda, le rechazan. Y todo en la parte final de cada uno de los libros que conforman los 4 evangelios es la historia finalmente de su completo abandono. Y te preguntas, ¿qué sentido tiene esto? ¿Cómo para intentar mostrarnos el valor, lo que podríamos llamar la gloria que nos dice el Evangelio de Cristo Jesús, nos dice el desprecio y rechazo de tantos? ¿Por qué? Porque como tantos han observado, es por medio de solamente de la fe que descubrimos la hermosura de Él, la belleza de Él. Y esto para algunos les puede parecer un problema en la fe. Claro, si la fe es simplemente la cuestión de poder tenerla o no tenerla, claro, ¿quién puede saber quién es Él? Pero es como cuando hablamos del amor, es lo que nos dice el cantar. O tú amas o no amas. La persona es la misma y hay muchos que pueden ser indiferentes, que pueden incluso no ver ningún atractivo en ella, pero aquel que ama a esa persona, aquel que siente verdaderamente esa pasión por ella, ve toda su belleza y hermosura. Ese es el lenguaje de la fe. Es el lenguaje por el cual el Señor Jesús, como decíamos, ayer le preguntaba a Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Porque solamente eso cambiaría su vida. Sería lo único que haría que de ese hecho
evidente por el cual le niega en su continuo rechazo, pueda surgir un amor que le cautive y que finalmente gane la batalla. Porque la buena noticia que tiene este libro para nosotros y a la que apunta finalmente es que por medio de Cristo Jesús, Dios y su amor gana. Tiene la última palabra. Será su amor el que venza y triunfa sobre todas las cosas. Y esto es exactamente lo que el mundo no conoce, pero aquello por lo que suspira y tantas veces anhela, pero que no sabe su fuente, no sabe realmente dónde puede encontrar ese amor. ¿A dónde se ha ido tu amado?, dice el capítulo 6. Oh, la más hermosa de las mujeres, ¿dónde se apartó tu amado? Y lo buscaremos contigo, dicen las hijas de Jerusalén. Mi amado descendió a su huerto, a eras de especias, para apacentar en huertos, recoger los lirios. Yo soy de mi amado, y mi amado es mío. Él apacienta entre los lirios. Yo creo que, como tantos comentaristas han observado, el huerto realmente es ella, su amada, aquella que se ha convertido en su esposa, la que era su novia. Es el huerto cerrado al principio, y es el huerto en el cual ahora ha hecho también su seno su amado. ¿Y dónde está su presencia en el huerto cuando ella nota su ausencia? Vemos la manera realmente extraña y misteriosa en que el Señor obra en nuestras vidas. Porque muchas veces cuanto más lejos nos parece que está de nosotros, puede ser que cuanto más cerca esté de nuestra vida. ¿Quién no ha vivido eso en momentos de aflicción, de tragedia, en que todo parece que se derrumba y se viene abajo? Y sin embargo nunca has percibido antes esa presencia de Él como estaba en ese momento. Así podemos pasar en esa mente ambivalente de sentir que está muy lejos a percibirle más cerca y presente que nunca antes. Es por eso que no debemos dejarnos guiar demasiado por esos sentimientos subjetivos que tantas veces nos llevan a esa duda y confusión. ¿Quién no ha tenido que experimentar, incluso en su propia vida, sino en la de otros, momentos de crisis, de duda? Yo ya no sé si creo, yo ya no siento su presencia, yo ya no experimento la realidad de quién está Él. Fijémonos cómo funciona esto. En un momento puede parecerle que está lejos y distante, que no puede encontrarle, y todos son obstáculos, impedimentos. Incluso conoce la brutalidad de este mundo en esa su persecución. Pero luego puede decir a estas mismas hijas de Jerusalén, que les ha dicho dónde está su amado para que le digan dónde encontrarle. Les dice que está en su huerto, que ha encontrado realmente quién es Él, y tiene esa conocida declaración. El versículo 3 es una de las más grandes expresiones de este canto. Yo soy de mi amado, y mi amado es mío. Él apacienta entre los lirios. Es el lenguaje de la pertenencia, de la posesión. Creo que no hay mejor forma de describir lo que significa ser creyente que esto. Ser poseído, ser propiedad del Señor por medio de la sangre de Cristo Jesús, como dice el apóstol Pedro. Uno de los antiguos catecismos de la Reforma, el que se hizo en esa parte de Alemania donde había llegado la influencia en Heidelberg, ¿no?, comienza con esa primera pregunta maravillosa. ¿Cuál es tu consuelo en la vida y en la muerte? Porque esta es la principal necesidad que todos y cada uno de nosotros traemos. Cierto que nos preguntamos sobre el fin supremo de la vida, el sentido de nuestra existencia, pero si algo conocemos es su dolor y su aflicción, y lo que buscamos es alivio y consuelo. Y la respuesta es maravillosa. Dice que somos propiedad suya en la vida y en la muerte. El Señor nos ha adquirido. No se trata solamente de si tú crees o no crees, de si tú sientes o no sientes. Se trata de que eres suyo. Y cuando comprendemos que somos suyos, que no somos propiedad nuestra, toda nuestra vida cambia. ¿Qué es al fin y al cabo la santidad? La vida cristiana. Todo lo que entendemos realmente como nuestra experiencia de relación con el Señor después de ser salvos, sino conocer finalmente que somos propiedad suya, que le pertenecemos. Podemos hacer como si no somos de Él y una y otra vez actuar independientemente suya, vivir como si realmente no le perteneciéramos. Pero el Señor nos recuerda
que por aquella cruz Él ha pagado el precio. Él ha hecho que ese rescate sea real por su propia sangre. Hemos sido adquiridos por Él y somos suyos. Por eso el hecho de que seamos siervos, esclavos incluso, suyos, a algunos les puede parecer algo terrible. Pero lo que nos enseña la Biblia es que todos somos siervos o esclavos de alguien. Y eso es lo que Jesús le dice a sus contemporáneos. Le dicen los judíos, nosotros no somos esclavos de nadie, ¿no? Somos libres por Moisés. No, sois esclavos de Satanás, del engañador, del mentiroso de este tiempo. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Jesús ve a todo el mundo en la realidad de lo que es, no como libre, sino como esclavo. Por lo tanto, ¿a quién queremos servir? De esto se trata. El Señor nos ha adquirido para su servicio por su propia sangre, sabiendo que no hay nada mejor que ser propiedad suya. Y el Señor cuida de los suyos. Esta es la experiencia, el testimonio del creyente a lo largo de su vida. Que por muchas que sean las dificultades, las pruebas y aflicciones, somos del Señor. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y esto es lo que nunca cambia, lo que realmente nada ni nadie podrá quitarnos ni arrebatarnos, ni la muerte misma, ni el frío sepulcro de esa tumba podrá separarnos de aquel cuyo amor nos ha unido en la vida y en la muerte. Ante lo visible y lo invisible, ante todo aquello creado y no creado, espiritual o físico, toda realidad que se enfrenta y nos separa de Dios, ha sido ganada, vencida por el triunfo de ese su amor por medio de Cristo Jesús. Y nada ni nadie te puede separar de Él, porque eres suyo. Y por eso aquel día, cuando el acusador venga delante de nuestra presencia y apunte con su dedo la realidad de nuestras contradicciones y muestre lo indignos que somos, lo que el Señor nos mostrará es que por medio de Cristo Jesús somos suyos, somos de Él. Y por lo tanto podemos, en el lenguaje aquí, reconocer que somos de nuestro amado y nuestro amado es nuestro. Hay una pertenencia, hay una unión a Cristo Jesús, que es la enseñanza central del Nuevo Testamento. Y acaba con este cántico con que lo dejamos hasta el versículo 12. A ella, como hermosa, a esa, su esposa, antes novia, amiga mía, de desear como Jerusalén, imponente como ejércitos. Aparta tus ojos de delante de mí, porque ellos me vencieron, porque su cabello es como una manada de cabras que se recuestan, dientes como manadas de ovejas. Todos vemos con crías no estériles, como cachos de granada, son sus mejillas detrás de su velo. Este velo, por cierto, no hace referencia a la ropa, el atavío normal que podían llevar. Los judíos no solían llevarlo más que en las ocasiones especiales de culto, pero sería una referencia probablemente a la boda, al momento de la celebración. En todo Oriente Medio todavía hoy se conserva esa costumbre del velo en la boda. Y es esa imagen que viene a ella como la novia que se entrega nuevamente en matrimonio a él. 70 son las reinas, 80 las concubinas, las doncellas sin número. Pero no hay una como esa, la paloma, la perfecta, la única de su madre, la escogida que le dio a luz. La que vieron las doncellas y llamaron bienaventurada, reinas y concubinas alabaron. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos? Al huerto de nogales descendí a ver los frutos del valle, para ver si brotaban las vides y florecían los granados. Y antes que lo supiera, mi alma se puso entre los carros de Aminadab. Este es, por cierto, el versículo más difícil de traducir en todo el poema. El versículo 12, aquellos que conocen del hebreo no se han puesto nunca de acuerdo exactamente de lo que está describiendo. Lo que sí nos dice este versículo, con el cual terminamos nuestro texto, es la realidad, por un lado, de que había una confusión en ella, la realidad de que antes de que ella lo supiera, sin embargo, le pertenecía, pero luego se ve como arrebatada, como elevada, como en un vehículo, ¿no? Que identifica aquí con los carros de Aminadab.
Y esta es la experiencia con la que quiero dejaros en esta mañana. En la vida hay momentos de confusión, momentos en los cuales uno ya no sabe quién es, ¿no? A veces pensamos que es cierto periodo de tu vida, ¿no? Yo he pasado, como algunos hombres, la llamada crisis de mediana edad, ¿no? Antes llamando los 40, de los 50. Cada uno lo tenemos en su momento, ¿no? Y realmente son momentos en los cuales te preguntas quién eres, ¿no? Qué es lo que buscas en la vida, qué es lo que haces, y te replanteas toda tu vida. Pero piensas que va a ser solamente una fase, un tiempo de tu vida, ¿no? Y luego acabas descubriendo que estás anclado continuamente, ¿no? Esta pregunta radical sobre la realidad de tu vida. ¿Por qué? Porque todos tenemos sueños, anhelos, deseos que hemos dejado, cuando esta la voz del Señor ha venido a nosotros, ¿no? Y hemos emprendido un camino. Y nos preguntamos muchas veces, no solamente por lo que hemos dejado atrás, ¿no?, sino qué es lo que realmente merece la pena esta senda, este peregrinaje, este viaje al cual que es nuestro destino. Y lo que el cantar nos muestra es que el único fin, el único propósito, lo único que puede llenar nuestra vida y motivarnos para levantarnos cada vez que caemos y continuar el camino es la visión de gloria de nuestro amado. No hay nada comparable a Él. No hay otra cosa que pueda llegar realmente a producir verdadero cambio, perseverancia y fidelidad en nosotros que el amor de Dios, que llena nuestros corazones de deseo de Él y anhelo por Él. Como dijimos, no es la ley la que nos va a cambiar, el sentido del deber o de la obligación. No es simplemente un sentido filosófico de entender cuál es nuestro propósito o razón en la vida. Lo que mueve nuestra vida es el amor. ¿Cuántas personas diríamos que realmente lo que nos importa sobre todas las cosas es aquellos que amamos? Es lo que llena tantas veces nuestro corazón. Pero el Señor nos propone un objeto mayor de amor que el que pueden ser aquellos seres queridos que ahora tenemos. Alguien cuyo amor es para siempre. Alguien cuyo amor no solamente permanece, sino que hace palidecer cualquier otro amor. Porque reconozcámoslo, seamos sinceros, todos somos egoístas, incluso en nuestro amor. Cuando amamos y queremos, ¿por qué lo hacemos? Por lo que recibimos de la otra persona, por lo que esperamos conseguir de ella después. En el mejor de los casos, nuestra propia experiencia del amor está manchada, absolutamente contaminada por la realidad de nuestro pecado. Pero este es el único amor puro. Este es el único amor en el cual no hay sombra, que no hay luz ni variación, como nos dice la palabra de Dios. Es por eso que ese amor es el que permanece y nos gana, porque es un amor perfecto. Es el amor que no hemos conocido y que solamente en Él podemos conocer y que nos hace desearle y anhelarle. Pidámosle al Señor que Él nos dé una visión que alumbre con su luz la realidad de quién es Él, que podamos percibir su hermosura, que seamos ganados verdaderamente por la belleza que hay en Cristo Jesús y que esto estimule nuestros afectos, que esto realmente mueva nuestro corazón, porque ¿quién hay que nos pueda recibir después de haber hecho de nuestra vida lo que hemos hecho? Tantas veces llena de frialdad, de indiferencia, de cosas que nos avergüenzan. ¿Quién no ha pensado que al estar en su presencia un día nos sentiremos tan mal por ello que no nos atreveremos a mirarle a la cara? Pues lo que quiero deciros hoy en este día es que cuando veas su rostro, lo que verás es la hermosura de aquel que te ha amado desde el principio. No habrá ninguna sombra, ni reticencia en su sonrisa. Él te aceptará como aquel que ha amado tanto, que ha dado la vida misma de su amado Hijo en aquella cruz, para que sea suyo. Y por lo tanto te dirá, amado mío, ven, porque eres suyo y suyo para siempre. Vamos a darle gracias a Dios por ello. Señor, te rogamos y suplicamos que podamos tener ese amor, Señor, que es respuesta a tanto amor, que podamos sabernos propiedad tuya, Señor, que pertenecemos a ti, que no hay otro lugar en este mundo y en esta vida en el cual podamos estar en casa como contigo. Por eso es que partir de este mundo e ir contigo es lo mejor para nosotros. Es ganancia porque es ir a nuestro hogar, es donde pertenecemos, es donde estaremos a gusto.
No hay otro sitio en esta vida y en este mundo que podamos llamar nuestro, como allá donde estás tú, por medio de tu Jesucristo. Y por eso es que podemos percibir algo de su presencia aquí. Porque allá donde tú estás, Señor, donde está tu presencia y tu espíritu, entendemos y percibimos que está lo mejor para nosotros. Y por eso, Señor, deseamos y anhelamos, como aquel día tus discípulos, hacer morada, tabernáculo, Señor, hacer su vivienda permanente al lado de tu Hijo. Señor, caminamos y proseguimos hasta ese día, lleno en este camino de dificultades, Señor, de dudas, Señor, de fracasos. Pero lo que nos mueve una y otra vez son esos destellos de luz, Señor, que vienen de ese nuestro hogar eterno, de saber que quien nos espera es el objeto de nuestro amor, es aquel que nos recibe con los brazos abiertos, que corre a nuestra búsqueda y que nos lleva de su mano para estar con siempre seguros, confiados, sin miedo al castigo, Señor, ni a lo que pueda ser, Señor, la consecuencia de todos nuestros pecados, sino sabiendo que por la propiciación que hay en la sangre de tu Hijo Jesucristo derramado en aquella cruz, tú, Señor, te complaces. Estás satisfecho con nosotros, nos aceptas y nos has hecho parte de tu familia para siempre. Señor, te damos gracias por ese sacrificio de ese nuestro hermano mayor que ha dado su vida para ser primicia, primero de muchos, que ha conocido la frialdad de esa tumba en un día como hoy, para que para nosotros se convierta, Señor, en el olor y fragancia de ese hogar al cual entramos, Señor. Te damos gracias, Señor, que la ha cambiado de esa forma, Señor, el invierno en primavera, que ha hecho, Señor, que esa muerte sea de esa forma convertida en vida por su propia entrega y sacrificio. Señor, te lo pedimos en su nombre y te damos gracias por ello. Amén.